Anaí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? La escucho. ¿Cómo Ahí está. están? Hola, Muy Anaí, bien. buen día. Anaí Cantón, Sí. formoseña. ¿Dónde naciste, Anaí? Contale a la gente. En Laguna Blanca. En Laguna Blanca. Vos sos coterránea de nuestro gobernador. Sí, Bien, sí. lagunenses. Anaí, y vos has sido noticia, está siendo noticia porque viajaste, estuviste en un congreso importante del tema ecológico, ecologista, de defensa del medio ambiente, y representaste a Argentina en ese congreso. Decile a nuestros oyentes dónde se realizó ese encuentro y cuál fue tu posición en ese encuentro. Fue en Estocolmo, Suecia, y yo fui para representar a la juventud de Argentina. Qué bueno. ¿Cuándo fue? ¿Entre qué día y qué día? Fue el 2 y 3 de junio, fueron 2 días la conferencia principal, por así decirlo, pero desde el 31 hubieron como eventos que también forman parte de la ONU, como foros y congresos como side events, como en paralelo también a la conferencia que se dio estos 2 días. Así que fue como una semana de congreso, como en general. Y decime, Anaí, ¿qué posición sostuviste en ese encuentro? ¿Cómo sería la pregunta? No, Claro, no la ¿cuál es entiendo. cuál fue tu mensaje? ¿Qué posición tuviste o qué mensaje le diste a esa gente que estaba allí? Creo que el mensaje más fuerte que llevamos, no solo como yo desde Argentina, sino como jóvenes de todo el mundo, es bastante unido, la verdad, y es que los gobiernos tienen que dejar de financiar a los combustibles fósiles y empezar a financiar, a invertir en infraestructura para energías limpias. Y a mí particularmente se me dio una oportunidad que fue dar un discurso en un panel que era el panel del futuro de la energía. Y bueno, ahí estuve hablando sobre que en Argentina el gobierno quiere realizar, junto con la compañía Equinor de Noruega, una exploración sísmica en el mar argentino en busca de petróleo. Y que nada, es justamente como seguir financiando a los combustibles fósiles y a este sistema que todos los gobiernos del mundo ya se han comprometido en tratados internacionales a dejar de financiar. Entonces, eso. A ver, cuando hablamos de energías limpias, ¿cuáles serían esas energías limpias? Energías renovables. La verdad es que la energía renovable como mejor depende del lugar, ¿no? Del que estamos hablando, de la zona. Eso depende como de cada zona, de cada país. Sí. Claro. Los no renovables serían los combustibles fósiles, que son petróleo, carbón, gas. Y los renovables son los que digamos, la tecnología nos permite el viento, aprovechar el viento, las aguas y el sol, ¿no? Esto que es inagotable. Sí, totalmente, sí. Estamos pidiendo como toda la juventud del mundo unida que dejen de financiar los combustibles fósiles porque es lo que nos está llevando en gran parte a esta crisis climática. Claro. Y el calentamiento global. Sí, y las energías son las energías de combustibles fósiles son la fuente principal de gases de efecto invernadero, que son los gases que producen el cambio climático. A ver, en Argentina está avanzando esto. Hemos visto, por ejemplo, en Jujuy hay campos
cubiertos de estas células, paneles solares, ¿no?, que permiten extraer energía del sol y convertirla en electricidad, ¿no?, por un lado. Por otro lado, estos grandes molinos modernos que giran con el viento y van a su vez generando electricidad. Y por supuesto también está la energía limpia que producen las represas, ¿no?, Yacyretá y otras represas que tienen turbinas, y el agua que al circular va moviendo la turbina, y eso es una forma limpia de producir energía. Esto sería el ideal, ¿no?, que tengamos todas estas fuentes de energía, que nos alimentáramos, digamos, energéticamente de esas fuentes. Sí, totalmente. Y la verdad es que eso es lo que estamos pidiendo que se realice en todo el mundo, que todos los gobiernos dejen de financiar a los combustibles fósiles y financien energías limpias. Y en Argentina puntualmente, si bien hubieron avances, la verdad es que son muy pequeños para lo que estamos necesitando con urgente que se realice, porque también un factor importante a tener en cuenta es que estamos jugando también a contrarreloj. Tenemos 7 años hasta llegar a un punto de no retorno. Esto quiere decir que los científicos dicen que en 7 años tenemos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al 50% para poder combatir esta crisis climática, y que una vez pasado ese tiempo, ese plazo, ese punto de no retorno, advierten hace más de 50 años que no vamos a poder ser capaces de controlar las catástrofes que van a ocurrir si es que justamente no reducimos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en este tiempo, en estos 7 años que tenemos. Entonces es bastante urgente, y mucho de lo que nos genera por ahí como impotencia a la juventud es que desde los gobiernos se hablan de plazos de descarbonización de la energía al 2050 o al 2030, más que nada al 2050. Y es seguir posponiendo esto que ya se viene posponiendo desde hace 50 años. Los gobiernos ya desde hace 50 años que saben lo que está sucediendo, los científicos lo vienen advirtiendo hace un montón, y mucho de lo que pedimos también tiene que ver con la urgencia del problema. Claro. Y que no queremos que se siga posponiendo al 2050, queremos ver acciones ahora. Anaí, ¿vos ves que la juventud, que la gente de tu edad está informada sobre el tema, o te parece que hay como una especie de... yo sé que hay un cambio climático, sí tienen que ver algo el ozono, una mezcla de cosas así en la cabeza, pero nadie tiene bien claro de qué se trata? ¿Pensás que eso le pasa a la mayoría de los jóvenes? Sí, totalmente. Y creo que tiene mucho que ver con la educación y con que, por lo menos yo, nunca vi en profundidad lo que es el cambio climático en el colegio ya directamente, ni en primaria. Es decir, que hay un cambio educativo que hace falta para lograr luego ese cambio de conciencia a nivel sociedad. Hace falta. El año pasado se aprobó en la legislatura la Ley de Educación Ambiental, y nada, creo que se está incorporando en los colegios, pero no he visto un gran avance hasta ahora. Igual también creo que la falta de información y la falta de interés en los jóvenes como por aprender por cuenta propia más sobre el cambio climático tiene que ver con la falta de esperanza que produce el investigar, porque cuando uno empieza a investigar sobre el cambio climático, la verdad es que todas las noticias que aparecen son desesperanzadoras, son catastróficas básicamente. Y no hay una respuesta del gobierno que esté a la altura de esta urgencia y
todo esto que nos encontramos en internet, que básicamente hablan como de la extinción humana. Sí, es como que sí es importante, pero no nos asustemos, no nos preocupemos tanto, hay otros temas más urgentes, es decir, siempre hay algo que va dejando para después, ¿no? Vamos a verlo más tarde, sí, no te apures, no te pongas nervioso, ¿no? Como que hay otras cosas más importantes y en verdad es urgente. Sí. También veo en las personas que conozco y amigos y compañeros del activismo que sí saben lo que está pasando y que sí están como bien informados sobre todo esto, una gran angustia, justamente porque vemos que los gobiernos del mundo y el de Argentina no están a la altura de esta crisis. Entonces por ahí también deciden alejarse como que pierden la esperanza. Sí, por un bien emocional, más que nada. Sí. Como que dicen, no, al final estoy hablando solo, a mí solo me preocupa, los demás están en otra, están viendo otra película. Anaí, te agradezco y sobre todo te agradezco que hayas llevado la voz de los formoseños, ¿no? De los jóvenes formoseños tan lejos en Suecia. Yo creo que es la primera vez que un formoseño toma la palabra en un encuentro así. Y me llena de orgullo que una joven haya, logrado esto. Me parece un gran logro. Te felicito a vos, a tu familia. Y realmente me parece algo que merece ser comentado y merece ser mostrado, ¿no? Puesto en valor. Que una joven formoseña haya estado allí en Suecia, en este encuentro que realmente es importante. Gracias, Anaí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y quiero que sepan que estoy a disposición para charlar con usted y con la radio siempre. Buenísimo. Y gracias.